Vamos a preparar el adobo para el pavo y vamos a poner una copita de vino blanco, 2 tazas de naranja agria, una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino, un puñadito de dientes de ajo, media cebolla, 2 o 3 cucharaditas de mostaza, un chorrito de salsa inglesa, una pastillita de caldo de pollo, un puñadito de cilantro y lo vamos a mezclar todo muy bien. Cuando tengamos listo el adobo, vamos a poner aparte una barrita de mantequilla, que esta tiene que estar a temperatura ambiente. Hay que sacarla con tiempo de la nevera. Le vamos a agregar un poco de sal y un poco de pimienta negra. Y lo vamos a mezclar todo muy bien. Si es necesario darle medio minuto en el microwave para que la mantequilla se ablande un poquito, se lo vamos a dar. Nos tiene que quedar así, de esta manera. Lo mezclamos todo bien y lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado vamos a ir separando la piel, porque lo vamos a adobar por toda esta parte de aquí de adentro. Esto, como siempre les digo, lo vamos a hacer con las manos bien limpias y con mucho cuidado vamos a ir separándolo para que no se nos rompa. Cuando tengan bien separado todo, vamos a ir colocándole la mantequilla que pusimos con la sal y la pimienta. Se la vamos a ir poniendo por toda esta parte de adentro. Esto nos va a ayudar que el pavo nos quede más jugoso. Le vamos a poner del adobo que le hicimos por la parte de adentro, por esta parte de aquí adentro también y por toda esta parte de afuera. Vamos a dejar un poco para cuando lo vayamos a hornear, ir mojándolo con este adobo. Yo le voy a poner esta bolsa para que me quede bien cerradito y se le impregne bien este adobo que le he puesto. Y lo vamos a dejar a la nevera por 12 o 24 horas, lo que ustedes prefieran. En el caso de que a ustedes les venga bien por 24 horas, es preferible. Si no, bueno, pues de un día para otro.